Hola, almas liberales. El día de hoy vamos a ver por qué Grecia es el país más pobre de Europa y al igual que Argentina es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Puñetazo liberal y vamos a ello. 男には傷の一つや二つ箔がつかねえし、その通りだ。全て買い取っていた。ちょうど箔をつけとく頃合いだと思ってよ。他の影相手に簡単に神戸を食べるな。ちょっと待って、待って、待って。俺はもう人ではない。次の段階への人と導く。二度仙人と一緒。La antigua Grecia fue una de las culturas más impresionantes que existieron en el mundo. Sus obras filosóficas, científicas, arquitectónicas y artísticas fueron claves para que se construyeran las bases de la cultura occidental que conocemos hoy en día. El teatro, el concepto de la belleza, los Juegos Olímpicos, la política y la creación del concepto de la democracia fueron algunos de sus mayores legados. El conquistador Alejandro Magno creó uno de los más grandes imperios del mundo antiguo, que abarcó desde la Grecia actual hasta la India, unificando todo este territorio bajo una misma ley, idioma, comercio, moneda y desarrollando muchas rutas comerciales transcontinentales. Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Sin embargo, al día de hoy pocas democracias contemporáneas han sufrido un fracaso institucional como Grecia. A pesar de haber tenido una historia turbulenta a lo largo del siglo XX, la economía griega logró crecer durante varias décadas hasta terminar actualmente en una profunda crisis financiera, económica y social. La fuerte acumulación de desequilibrios macroeconómicos en los primeros años tras la adhesión de Grecia a la zona euro desencadenaron una fuerte crisis financiera en el país a partir de 2009 que lo llevó a perder el acceso a los mercados internacionales y terminó por contagiar a otros países de la zona euro, poniendo en riesgo su estabilidad monetaria. Así que veamos cómo Grecia pasó de registrar uno de los crecimientos más elevados del mundo a ser el más pobre de la zona euro. Esta crisis es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme, de aquí a 50 años todo el mundo será calvo. Tendremos una sociedad de calvos. Por tanto, ni habrá peluqueros. Será un desempleo. Grecia es un país adicto al gasto público. No sé si les suena otro país con una bandera celeste y blanca, financiado con toma de deuda. Así que la primera pregunta que surge es ¿en qué despilfarran tanto? El pelujón Donald Trump es un verdadero pelujón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. Grecia tiene una rivalidad histórica con Turquía. Esto se debe a cuestiones históricas, religiosas, políticas, económicas y por supuesto geográficas, principalmente por la multitud de islas que hay entre ambos países, con lo que la relación ha sido tensa desde hace varias décadas. En estas circunstancias puede que un gasto militar elevado esté justificado, pero ambos países son miembros de la OTAN, por lo que si bien un conflicto armado no es imposible, es bastante improbable. Lo que sí es muy probable es que la rivalidad con Turquía sea usada como excusa para sacarle dinero a los contribuyentes. Con la tuya, contribuyente. Pensiones. Este es el principal problema financiero que enfrenta el país griego, donde sus corruptos funcionarios, con tal de mantenerse en el poder, se acostumbraron a despilfarrar dinero en este concepto de diferentes maneras. La más increíble e importante es la edad de jubilación para profesiones peligrosas. En Grecia existen trabajos considerados de riesgo o poco saludables y quienes los desempeñan pueden retirarse con 5 años de anticipación. El dato chocante es que entre esos grupos de riesgo están peluqueros, mozos, músicos, periodistas y así hasta 600 profesiones. Después, algo muy peronista, pensiones de jubilación para muertos. Por ejemplo, en 2012 el gobierno dio de baja a 200.000 prestaciones, o sea, un 2% de su población estaba defraudando al Estado. Y por último, pensión perpetua para hijas de funcionarios muertos, donde las hijas de funcionarios varones muertos recibían una pensión hasta que se casaban, sin importar su nivel de ingresos. Lo peor es que a esta ley casi la extienden también para los hijos varones,
donde hubieran podido reclamar descomunales sumas retroactivas. El gasto en pensiones en 2006 representaba un 13% del PBI, ya superior a la media de los países europeos, pasando a representar un 17% en 2013 frente a un país PBI que había caído un 25% en ese periodo. El chacón es efectivo en el tratamiento de la diabetes porque es dulce pero no tiene glucosa. Por lo tanto, puede ser utilizado por los diabéticos, que además, ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo, que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Con lo cual, obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero... Políticos. Los políticos para ganar elecciones han abusado de crear puestos en el sector público, no sé si les suena a otro país que haga eso, como un hospital de Atenas que no tenía jardín pero poseía 45 jardineros en plantilla, y de disfrutar de privilegios como que cada parlamentario tenga su propio autito. Por este motivo no debe sorprendernos que Grecia sea el país europeo que más paga a sus funcionarios. Para ponerlo en perspectiva, los trabajadores públicos representan el 18% del total de trabajadores griegos. Sin embargo, reciben el 37% de la masa salarial del país. Porque en todo caso, si produce cebolla, tomate, etc., perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultiva pollo, por ejemplo. El otro problema de Grecia es su régimen tributario. No por nada se han ganado una mala fama por su desmesurada burocracia y elevado nivel de tributación. Uno de los principales problemas está en el impuesto a las ganancias, ya que pasa rápidamente del 9% al 44% para unos ingresos de solo 40.000 euros anuales. A esto se le suma un tributo de solidaridad progresivo de hasta el 10% y unas contribuciones sociales del 40%, 25% del empleador y 15% del trabajador, con un límite máximo tremendamente alto de 6.500 euros al mes. Sería utilizado como un arma. Sería, como dijo alguien por allá, un autosuicidio colectivo de la economía del país. El otro problema está en su legislación laboral. A las empresas se les hace muy costoso despedir personal y esto genera principalmente dos consecuencias graves. Las empresas no tienen recursos suficientes para pagar las indemnizaciones del personal no productivo, por lo que deben optar por la quiebra y dejar a todos desempleados, o las organizaciones que quedan entre medio de no poder despedir e irse a la quiebra se convierten en empresas zombies. ¿Qué es esto? Son aquellas compañías que según criterios económicos deberían estar en quiebra pero se mantienen operativas de manera artificial. Se caracterizan por tener niveles extremos de endeudamiento, ser ineficiente y tener problemas para generar flujos de caja. Incluso pueden llegar a tener dificultades para hacer frente al pago de los intereses de su deuda. Según estimaciones de la OCDE, el personal de capital invertido en las empresas zombie de Grecia es del 28%. La incapacidad para deshacerse de estos muertos vivientes disminuye la productividad promedio de la economía e impide la correcta asignación de capital y trabajo entre las empresas, evitando que estos recursos se asignen hacia las empresas más eficientes. Por lo que no es de extrañar que en Grecia la subcontratación y la falta de protección laboral sean problemas comunes, lo que también afecta a los sueldos y el bienestar de los trabajadores. La falta de sindicatos fuertes y representación laboral ha dejado a muchos empleados en una posición de vulnerabilidad sin poder negociar salarios más justos. La evasión fiscal. Obviamente que los ciudadanos, al ser testigos de tanta corrupción, no tienen muchas ganas de cumplir con sus deberes tributarios, por lo que no es casualidad la alta evasión fiscal del país. El país heleno tiene una gran economía en negro, en la que se gana dinero sin pagar impuestos o simplemente evitando el IVA. Un estudio constató que la evasión está presente en una gran variedad de sectores, tales como construcción, turismo, medicina, abogacía, ingeniería y los medios. Otro estudio citado por el FMI sugiere que entre 1999 y 2010 la economía en la sombra de Grecia correspondió al 27% del PBI, comparado con el 20,2% de otros países ricos. Alberto, no, bueno, pague los impuestos. No, pague los impuestos. Usted sabe cómo se da. Pero pague los impuestos. A ver si sabe cómo se da. Usted debe como 70 millones, pague los impuestos. Pero ¿cómo es que los helenos pasaron de vivir el sueño griego a estar en un país quebrado? Hasta 2004,
Gran parte de la sociedad griega flotaba en una nube de euforia artificial. Los jeeps y puros sabanas se volvieron populares entre los hombres griegos, ya que podían acceder fácilmente a tarjetas de crédito y a infinitos préstamos. En esa época los bancos le daban dinero a cualquiera, incluso si era para reservar vacaciones. Gracias a esto, el sistema bancario griego infló su propia burbuja, la cual a su vez incentivó más burbujas en la construcción, medios, turismos y en cualquier otro sector. En el periodo de tiempo que abarca desde la introducción de la moneda única en el 2001 hasta el inicio de la crisis financiera global, fue un periodo de elevado crecimiento económico para Grecia. Sin embargo, también fue un momento de acumulación de enormes desequilibrios macroeconómicos, tanto en el ámbito fiscal como externo, que se cubrieron con un acceso barato a la financiación pública. Todo terminó en 2009. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Ricky, Canallín. Ricky Canallín. La crisis financiera global afectó de manera particular a Grecia, cuyos desequilibrios macroeconómicos salieron a flote. Grecia registró en 2009 un déficit público sobre su PBI superior al 15%, como nosotros hoy. Hasta ese momento la distorsión era tal que los mercados internacionales financiaban al mismo costo que Grecia a Alemania. Sin embargo, la situación cambió bruscamente a partir de 2010 y Grecia acabó perdiendo el acceso a los mercados. Esta situación se vio además agravada por las agencias de calificación crediticia, que comenzaron a reducir con fuerza el score de Grecia y de otros países de la zona euro. Lejos de quedarse estos problemas en el país heleno, las tensiones financieras se extendieron a otros países periféricos de la Unión Europea, comenzando con lo que después se conoció como la crisis de deuda soberana de la zona euro. El ajuste al que se tuvo que someter Grecia fue tan duro que en 2015 llegó al poder un partido de izquierda radical llamado Syriza, liderado por Alexis Tsipras, en quien los ciudadanos encontraron una esperanza para que le hiciera frente a las duras imposiciones de la troika. Andrés Manuel, ¿qué estabas haciendo persiguiendo a la paloma? Estábamos ahí en Guanajuato, antes de un acto, y estaban unas palomas y me puse a observar una paloma y César tomó el videito y decidió subirlo porque pues la vida no es solo lo rígido, lo material, es también el entretenimiento. Las primeras medidas de Tsipras fueron desafiar a la eurozona, paralizando privatizaciones, ampliando la salud pública, ayudas de emergencias para los más pobres, reingreso de funcionarios a sus puestos y pagos extraordinarios a las jubilaciones mínimas. Ante estos incumplimientos se cerró el grifo de deuda a las finanzas griegas, provocando el cierre de bancos, corralitos y obviamente más recesión. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI y los sectores conservadores presionaron para que Grecia aprobara nuevas medidas de rescate y Tsipras decidió lanzar un referéndum a los ciudadanos para saber si estaban a favor o en contra de estas imposiciones. El 60% votó terminar con la austeridad y ahí vino la traición. Incapaces de seguir negociando con la troika, el gobierno cedió y aprobó el tercer rescate con medidas más duras que las votadas en el referéndum, provocando la dimisión del ministro de Economía, Yanis Varoufakis, quien se fue con la frase: sé que estas medidas fiscales no beneficiarán a la economía griega, pero me veo forzado a aceptarlas. Estos programas hicieron que Grecia hoy sea el Estado miembro de la zona euro que más programas de asistencia financiera ha recibido. Con una mujer, un matrimonio. La vida como que el destino estaba marcado. Y así como fue a los 3 años huérfano de padre, a los 9 huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. Dicen viudo, pero al final fue huérfano, quedó solito, solo. La traición del ministro Tsipras fue tan grande para los helenos que en 2019 ganó las elecciones la oposición con el partido Nueva Democracia, liderado por el conservador Kyriakos Mitsotakis, y tras años de duros ajustes, asumida de manera estoica por la población griega, comenzaron a dar sus frutos. Las políticas liberales de Mitsotakis hicieron que la economía griega creciera por encima de la media europea, atrayendo grandes inversiones extranjeras, que se produjeran bajadas de impuestos sin efectos negativos en la senda de consolidación fiscal
y la finalización de la supervisión reforzada de las instituciones europeas. Gracias a estas mejoras, Mitsotakis logró ganar con una abrumadora mayoría las elecciones de 2023 y promete seguir profundizando en reformas que permitan el crecimiento del país, tales como bajar impuestos y reducir el gasto público a través de una mayor cooperación del Estado con el sector privado y la reducción del número de funcionarios, motosierra, flexibilización máxima del trabajo, una educación que se ajuste a las necesidades del mercado laboral, mano dura con la delincuencia, etc. En la cultura, en el deporte, hoy tenemos millones y millones de bolívares. Tras todo lo visto, podemos concluir que Grecia ha sido un país históricamente adicto al gasto público financiado con deuda externa, que no lo destinó a partidas productivas ni tuvo en cuenta la prudencia fiscal. Este mal comportamiento finalizó abruptamente con la crisis financiera del 2009, que llevó al país a perder acceso a los mercados financieros y terminó contagiando a otros países de la zona euro, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del área monetaria única. Entre 2010 y 2018, Grecia estuvo inmersa en 3 programas de asistencia financiera que la llevaron a realizar un profundo programa de ajuste fiscal para sanear sus cuentas públicas. Finalmente parece que los helenos aprendieron la lección y hoy son una de las economías con mayor crecimiento de Europa. En un reconocimiento al cambio de rumbo del país, las agencias de calificación crediticia han estado mejorando la evaluación de la deuda y abriendo la puerta a grandes inversores extranjeros como Microsoft y Pfizer. A su vez, los turistas han regresado en masa, alimentando el sector de la construcción y generando empleos genuinos. Por otro lado, los bancos, que en el pasado estuvieron a punto de colapsar, se han saneado y están dando préstamos nuevamente, beneficiando a la economía en general. Solo el tiempo nos dirá si Grecia continuará por una senda constante de crecimiento, a pesar de sus problemas estructurales como el desempleo. Bueno, almas liberales, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor, déjenme su like para que pueda seguir creciendo. ¡Salute!